Muy buenos días, Máximo Pradera. Muy buenos días. Todavía estamos con el empacho navideño, como aquel que dice, y ya ponemos la vista en el 1 de enero, porque ahora hay un ritual mundial que se repite todos los años a la misma hora, y sí, es el concierto de Año Nuevo de Viena. Exacto. 11:15 de la mañana, sala dorada del Musikverein, uvas todavía atravesadas, millones de personas en bata, viendo valses y polcas desde el sofá. Probablemente el escaparate musical más visto del planeta, por encima incluso de Eurovisión. Fíjate, y este año con la novedad del canadiense al frente, Yannick Nézet-Séguin, Sí. lo he dicho bien, perfecto. que debuta dirigiendo este evento con 50 añitos. Lo digo así con un poquito de sorna, porque si lo miramos a escala vienesa, lo convierte prácticamente en un niño chico, un niño de guardería, ¿no? Niño, pero con mucho poder, porque no olvidemos que es director musical del Metropolitan de Nueva York, o sea, de la Ópera de Nueva York. Pero hoy no vamos a hablar tanto de él como de los verdaderos protagonistas invisibles del concierto de Año Nuevo, la familia Strauss, y de cómo detrás de ese barniz dorado que empalaga un poco, esas florecitas que ponen siempre, que son miles, hay una historia de adulterios, de boicots familiares, de revoluciones, y hasta hay un criminal de guerra con palmas. Bueno, ese menú que nos acabas de dar de adulterios, de criminales de guerra, revoluciones, no es lo que le viene en mente a la mayoría cuando piensan en el concierto de Año Nuevo, porque a mí me viene a la cabeza un señor con frac, pues eso que estamos escuchando, ¿no? El Danubio Azul, la marcha Radetzky, pero creo que la gente no sabe, igual se pregunta de dónde sale esta tradición. Sale, Lu, del sitio menos navideño y menos inocente que te puedas imaginar. Sale del nazismo. El formato actual lo monta un músico filonazi, Clemens Krauss, en el año 39, en plena Segunda Guerra Mundial, como concierto de los Strauss, dedicado al, a ver si lo digo bien, Kriegwintershilfswerk, una campaña benéfica para sacar dinero para la guerra del Führer. ¿Un crowdfunding? Sí, un crowdfunding para Hitler, para que nos pudiera invadir mejor. Se retransmite por radio para levantar la moral del espacio germánico, y la recaudación va entera al aparato nazi. O sea que el concierto que hoy asociamos a flores, valses y ese Prosit New York que empezó como propaganda de Goebbels con orquesta vienesa, ¿no? Sí, literalmente. O sea, Clemens Krauss dirige todos los conciertos de la época nazi. La Filarmónica en esa época purga a buena parte de sus músicos judíos, y el ciclo se consolida luego como en ese momento como un escaparate perfecto de la alegría vienesa al servicio del Reich. Y después de la guerra se mantiene el invento, se olvidan convenientemente los orígenes, por supuesto se cambia el director, y la cosa se recicla en tradición apolítica retransmitida a medio planeta. Y ahí entran nuestros amigos los Strauss, que dan el repertorio perfecto para que el vals tape con unos tules y unas florecillas esta historia, ¿no? Sí, exacto, porque si hay una banda sonora oficial de la Viena azucarada, son ellos. Pero la historia real de esa familia se parece más a un culebrón turco. Empecemos por el padre, Johann Strauss I, el primer rey del vals. Hijo de tabernero, violinista autodidacta, director de orquesta de baile, estrella absoluta de los salones vieneses de los años 30 y 40 del siglo XIX. Este hombre convierte, mejor dicho, el vals en un fenómeno de masas, pero en casa es un pequeño o gran tirano. Decide que ninguno de sus hijos va a ser músico. No sé que le haga sombra, ¿no? Sí, bueno, es medio eso también, pero también que no, porque ser músico en aquella época era muy difícil. Bueno, lo es ahora también, pero entonces más, ¿no? Entonces a Johann II, que luego le eclipsó, lo manda a la banca. A Joseph, otro hermano, otro hijo, al ejército, aunque luego acabó en ingeniería. Y a Edward lo mandó a diplomacia. Y el tipo se ausentaba meses y meses mientras estaba de gira. Llevaba una doble vida con su amante, Emilie Trampusch, con la que tuvo varios hijos ilegítimos, tantos como 7. Y ahí aparece el personaje clave de esta historia que me encanta. La madre, que se llamaba Anna Streng. Sí.
mujer de Armas Tomar, la esposa legítima, ve como su marido la engaña, monta una familia paralela directamente. O sea, no es que tuviera un amante, es que tenía otra casa. Era un bígamo perfecto, ¿no? Y encima pretende que sus hijos renuncien a la música. Entonces ella decide hacer lo contrario. Organiza en secreto clases de violín y composición para Johann II con el concertino de la orquesta del padre, que se llamaba Franz Amon. Cuando el padre se entera, llega a azotar a Johann Strauss II por tocar el violín, pero ni Ana ni el hijo se rinden. O sea que la madre convierte al su primogénito en arma arrojadiza, en ariete contra el marido infiel. Totalmente. Ana y Johann II montan un plan B. En el año 1844, el chaval, con apenas 19 años, forma su propia orquesta de baile y empieza a tocar en los mismos locales que el padre. Y el debut es un desafío público, la esposa abandonada y el hijo músico compitiendo directamente con el patriarca del vals. A este ritmo de polka me estaba imaginando persiguiéndose unos a otros por habitaciones que se abren y se cierran y con gente tocando el violín. La película de Enredo, sí. Total. Oye, ¿cómo reacciona el padre cuando ve que le sale un competidor de su mismo apellido y desafiando la autoridad paterna? Pues malamente. Por un lado finge cierta cordialidad, por otro maniobra en la sombra, sobre todo maniobra en la sombra. Y bueno, de estos primero hay testimonios de que presionaba a empresarios para que no contrataran a la orquesta del hijo. O sea, no es exactamente la mafia, pero un poco le falta, ¿no? Suele parecer. El comportamiento es de capo. Si contratáis a mi hijo, conmigo no contéis. Algo así, ¿no? Ahora pareces un poco franco, Max. Ya te ha salido un poco... Bueno, que bueno, para el caso también, igual también. Oye, mientras tanto, la opinión pública vienesa se divide como si fuera una guerra de fans de Team Strauss padre, Team Strauss hijo, ¿no? Y entra ahí la política, además. En 1848 estallan las revoluciones liberales en toda Europa, incluida Viena. Entonces el padre, que es funcionario musical de la corte, se posiciona con el emperador y con la vieja aristocracia. El hijo, Johann Strauss II, en cambio simpatiza con los revolucionarios. Incluso dirige en público la Marsellesa, que hoy nos puede parecer una chorrada, pero entonces será sacrilegio. Y dirige otras piezas de la causa liberal, lo que le trae muy serios problemas con la censura. Tenemos a dos Strauss, mismo apellido, dos bandos opuestos en mitad de una revolución. Que esto es a esto sí que es un conflicto generacional y no otras tonterías. Y la madre, en segundo plano, azuzando para que el hijo no se doblegue. Después de la separación legal, en 1842, Ana, mujer de Armas Tomar, se convierte en gestora, manager de la carrera de Johann II. Administra la casa, organiza contratos, cuida la imagen pública de su pequeñín. Es literalmente la manager del futuro rey del vals. Al gran hit del concierto de Año Nuevo, la marcha Radetzky que estamos escuchando. Sí, esa que el público acompaña dando palmitas, sonriente, cada 1 de enero. Sí, esa pieza, que iba envuelta en confeti, nació como banda sonora de una represión sangrienta. Strauss padre la compone en 1848 para celebrar las victorias del mariscal Radetzky en el norte de Italia, especialmente la batalla de Custozza, porque era un genio militar. Pero bueno, un tipo muy cruel, ¿no? Esa batalla consolida el dominio austriaco sobre Lombardía-Véneto y apuntala la contrarrevolución contra el Risorgimento italiano. O sea que el señor al que se le dedica la marcha no es precisamente Papá Noel. Ni mucho menos. Radetzky dirige campañas brutales en el milanesado, bombardeo y en el Véneto. Bombardeos de ciudades, ejecuciones ejemplares, castigos colectivos a poblaciones enteras consideradas rebeldes. Los historiadores hablan de represión sistemática de civiles y de un uso del terror que hoy, no exagero, encajaría perfectamente en la categoría de crímenes de guerra. Es un concepto que no existía entonces, pero hoy sí. Y Strauss padre, nuestro simpático proveedor de galops, le pone música triunfal a todo eso.
Por si alguien se acaba de unir a sintonizar el programa, y a modo de recapitulación, podremos definir el concierto de Año Nuevo, Max, como un engendro nazi para recaudar fondos para Hitler, en el que la pieza más celebrada es una marcha dedicada por un mafiosete, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Y mal padre, añado yo, a un criminal de guerra. Y nos lo venden todo así envuelto en ballet, flores, tules, ilusión. Pero espérate que falta la guinda, una capita más. ¿Hay más? Sí, durante décadas la versión de la marcha Radetzky que se tocaba en Viena llevaba arreglos de Leopold Weininger, compositor simpatizante nazi. Solo en el año 2013 reaccionó la Filarmónica de Viena, encargó una nueva edición crítica para romper ese vínculo, pero la imagen sigue siendo la de una fiesta inocente con palmitas. Como dices tú, qué malotes somos, ¿no? Sí. Que interrumpimos la música con nuestras palmas, sí. Yo no sé si han hecho alguna película o alguna serie con esta historia que nos estás contando, porque volviendo a los Strauss, el hijo, Johann Strauss II, se convierte en el verdadero dueño del vals. Sí, tras la muerte del padre... tapa al padre, realmente. Lo eclipsa totalmente, sí. Tras la muerte de Johann Strauss I en 1849, víctima además de una escarlatina que probablemente contrajo de uno de sus hijos ilegítimos, Johann II, aconsejado por su madre, se mueve rapidísimo, fusiona su orquesta con la del padre y a partir de ahí ya emerge como rey indiscutible del vals, compone el Danubio Azul, Vida de artista, Cuentos de los bosques de Viena, y da una imagen mucho más amable que la del progenitor. Pero es curioso, Max, porque antes nos has contado que el hijo, Johann Strauss II, simpatizaba políticamente con los liberales, sí. Y ahora, en ese escenario que nos pintas, acaba proporcionando la música perfecta, la banda sonora perfecta para ese kitsch imperial de la posguerra. Claro, además tú ten en cuenta que después de haberse alineado con los rebeldes, tenía que congraciarse ahora con el emperador, porque claro, estaba muy mal visto. Estaba el sitio vacante, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, bueno, sus valses se convierten en el envoltorio ideal para olvidar tanto la violencia y la rebeldía de 1848, como luego, en la época de Weininger, que antes lo he dicho mal, Leopold Weininger, para olvidar el pasado nazi del propio concierto de Año Nuevo, ¿no? Se promociona a Strauss como símbolo de ligereza vienesa, ¿no? La Filarmónica encarga investigaciones luego, supongo que cuando surgen las denuncias, reconoce sus sombras, se autoflagela un poco, pero bueno, el producto televisivo que llega a 90 países es puro dorado, flores y vestidos largos. Nadie sabe nada de esta historia. Nadie. Ese ritual moderno, el que vamos a ver tú y yo y todos los oyentes ese 1 de enero, con o sin resaca, eso ya depende de cada uno. La sala dorada del Musikverein, gigantesca caja de bombones doradas, se llena de unas 30.000 flores naturales. Hay rosas, hay lirios, hay orquídeas. Ese estilo vienés, de esos edificios, sí, así tan cargaditos y tan... Sí. Montan las flores durante varios días, porque claro, son muchísimas. Y al acabar el concierto, parte del público tiene permiso para llevarse flores de los arreglos. ¿Qué? Como recuerdo, sí. ¿Como las tías en las bodas? Exactamente, las roban con permiso y ya se convierte eso en un pequeño saqueo ritual autorizado. Mientras tanto, las cámaras de la tele ya sabes que persiguen violines, manos del director, planos de la gente aplaudiendo a ritmo, en fin, todos sabemos la realización que lleva esto.
Hombre, eso es un trabajo, es en caja de bolillos, porque si alguien tose o estornuda, imaginaos, en mitad del Danubio Azul, que es como el momento cumbre del concierto, ahí, ¿cómo lo solucionan? Pues misterios de la técnica. Se pincha el audio de los ensayos de los días anteriores y aquí paz y después gloria, que esto yo no lo sabía tampoco. Claro, me he quedado frita. Es un concierto que en realidad se hace 3 veces. El 30 de diciembre, ensayo general, con Peña, el 31 concierto de San Silvestre y el 1 de enero el oficial de Año Nuevo. Entonces el programa es el mismo. El montaje televisivo mezcla lo que haga falta y el resultado es 1 hora y pico de felicidad enlatada que ven decenas de millones de espectadores. O sea, Max, que si no consigo entrada, que es muy difícil de conseguir, se puede conseguir para el ensayo general o para el del 31, San Silvestre y tal, ¿no? O sea, claro, han abierto como 3 plateas más. 3 pistas, es un circo de 3 pistas, sí. Lo llenan 3 veces. Las entradas se adjudican por sorteo, hay que pedirlas casi un año antes y los precios van de unas pocas decenas de euros a más de 1.000 para las mejores localidades, ¿no? Es una especie de pues Disney. Yo pensaba yo pensaba que en lo del sorteo me sorprende, porque yo pensaba que solo iban los ricachones porque eran los que podían pagar esto. Pues no diría yo que no, habría que hacer auditoría. Pero bueno, es el Disneyland del vals, pero con una larga lista de espera y traje obligatorio, por supuesto, no puedes ir hecho un zarrapastroso. Este sí que es el momento, que yo decía que todo el mundo está esperándolo con una sensación de ay, que ahora viene la marcha Radetzky y soltarán de una tuba saldrá un confeti o algo así, ¿no? Es el bis final por eso, ¿no? Sí, hombre, les hace ilusión porque directores de muchísimo prestigio dirigen de espaldas a la orquesta y les dirigen al público, ¿no? Entonces, bueno, que te mire Muti o que te mire Neset Sekama, pues hace ilusión, ¿no? Pero es una imagen muy poderosa, un ritual de comunidad global, gente venida desde Japón, de España, dando palmas al mismo tiempo, familias que sienten que ya ha empezado el año. Pero claro, lo fascinante es lo que comentábamos antes, ¿no? Que casi nadie repara en lo que hay por debajo. Una marcha escrita para, como decíamos, para glorificar una represión militar reorquestada bajo arreglos nazis en la época de Benninger. Durante medio siglo además estuvo, los vieneses haciéndose los tontos, no sabíamos que era nazi, y convertida hoy en símbolo de buena educación musical y de alegría inocente, ¿no? Sí, un poco ese símbolo de una Europa un poco tontina, ¿no? Sí. Mira, estamos en una bombonera y haciéndonos los malotes aplaudiendo así, pim, pim, pim. Sí. Pues como, bueno, pues nada, a partir de ahora, queridos oyentes, que ahora ya estáis informados gracias a Máximo Pradera, ya sabéis que el 1 de enero a las 11:15... Si lo veis, cargad con ello. que el nazismo cargue sobre vuestras conciencias. Exacto, lo tenéis que ver con toda esta información. Los de Anna Schreim conspirando en la sombra, esa madre ahí conspirando en la sombra para vengarse del marido y que el hijo sea el rey del vals, como efectivamente lo fue. Los revolucionarios de 1948 cayendo bajo la bota cruel de Radetzky. A miles, azotados en las calles, los pobres milaneses, los vénetos bombardeados. En fin, fue horrible. Y por último, un director canadiense que hereda un invento que inició como propaganda o crowdfunding, el malote, el pérfido Goebbels. Y aún así, cuando suene el 1, el Danubio Azul y luego la marcha Radetzky, probablemente todos, yo incluido, acabaremos dando palmas. Esa es la fuerza de los rituales, Lulancho. Pero es que no te imagino con la batamanta en el sofá dando palmitas, Max. Lo haré. Conseguirán que olvide de dónde vienen estos valses, estas polcas, mientras sigo disfrutando de cómo suenan. Pues yo no sé a qué están esperando para hacer una serie de estas con vestidos con frufrus y con flores y señores con levita, con toda esta historia que nos ha contado Máximo Pradera. No tengo ya nada más que añadir que Prosit Neujahr, Max. Prosit Neujahr, Nacho.